Ahora sí, bien, vamos a comenzar con la entrevista a Carlos Garay, que se encuentra en nuestro estudio. Ha tenido la gentileza de llegarse por la presentación oficial de su libro 614 días de lucha. Vamos a comenzar y me gustaría empezar compartiendo con toda la gente que está del otro lado el comienzo de esta obra literaria. Y dice algo así: tropezaste 2 veces con la misma piedra, pero claro, nadie te avisó que la historia podía repetirse. Por eso, tu trastorno bipolar te tuvo 2 veces a maltraer con un lapso de casi 14 años entre una y otra vez. ¿Te acordás? La primera fue el domingo 5 de julio de 1995, a las 5 de la madrugada. Ya estabas casado y tu mujer cursaba su segundo embarazo. La segunda fue el miércoles 10 de junio de 2009, a las 8:30 de la mañana. Ambas veces tuviste un episodio principal en esas fechas y luego otros secundarios, tipo remesones de un terremoto. Las 2 veces pasaste antes 7 días enteros sin poder dormir. Así comienza su libro 614 días de lucha. Carlos Garay, que está con nosotros, y le vamos a preguntar, es el comienzo de qué historia esto que acabamos de compartir con la gente. Buenos días. Buenos días Santiago, buenos días a toda la audiencia. El comienzo de la historia que cuento ahí en 614 días de lucha, de esta, en el caso de 614, cuento también dentro del libro lo que pasó después del 5 de julio del 95, pero básicamente el libro relata la experiencia de 3 internaciones psiquiátricas vividas en Córdoba capital, en la Clínica Melar, en el barrio San Vicente. Uh-huh. Esas 3 internaciones psiquiátricas fueron no muy extensas, pero sí muy fuertes, digamos, muy intensas más que extensas. Y bueno, ahí las cuento y doy bastantes detalles, más allá de que el libro es muy cortito, la novela es muy corta, tiene 37 páginas solamente. A más de uno lo ha hecho vibrar, sobre todo si es alguien que te conoce, pero hay gente que no me conocía por nada, también después me devuelve el comentario por Facebook o por WhatsApp o por mensaje de que le he hecho sentir cosas, por ahí sensaciones que uno no sabía, hay cosas que no se cuentan, que a diferencia de lo que yo hago aquí, que lo cuento, normalmente los pacientes psiquiátricos no quieren hablar de su internación. Claro. Es algo que ocultan incluso a su familia. Eso es lo que te iba a decir, es una etapa compleja, ¿no? En donde uno por allí se tiene que enfrentar a situaciones que no quiere muchas veces, y sin embargo, en este caso vos decidís contarlas, ¿sí? Totalmente abierto a la crítica, abierto a lo que venga, no a la crítica, a lo que venga. Sí, y bueno, han venido críticas también. No, seguramente, porque en todo lo que uno hace, más allá de que, bueno, indistintamente sea bueno o malo, sin entrar en parámetros de bueno o malo, uno tiene que tener en cuenta que todo genera críticas, algunas positivas, otras negativas, ¿no? Sí, pero las críticas en sí, ha habido críticas y ha habido críticas retándome y ha habido críticas felicitándome. Una por animarme a contarlo, claro. Que justamente te decía que normalmente la gente lo oculta, los pacientes ocultan hasta a sus propios familiares lo que pasaron adentro, y si lo ocultan a los familiares, con más razón se lo ocultan a los demás. Pero después he tenido críticas de las de reto, en caso de mujeres, de amigos que me han dicho: contás demasiado cosas, queda mal tu familia, me decían, pero bueno, son cosas que pasaron. De hecho, el prólogo, que es por María, por María del Carmen Aparicio, ¿está bien dicho así? Sí. Bien. Comienza diciendo lo siguiente: aconsejé al autor no publicar este libro, que se cuidara, que no es bueno desnudar el alma y exponerla desgarrada y doliente a los ojos, a menudo no piadosos, de aquellos que no ven a diario y por tanto creen que no hay nada que merezca la pena descubrir, ya que mucho se supone y esto se anticipa. Pero en otra parte pide o solicita a los lectores, ¿sí?, que miremos la historia con ojos, no sé si de piedad, yo creo que con ojos de ternura, sí, por decirlo así, de esa manera. Es fuerte, es un testimonio fuerte, ¿sí?, el hecho de animarse a contar esto, porque todos contamos nuestras victorias, pero ¿quién se anima a contar las derrotas y las miserias que llevamos adentro de uno?
Claro, claro. Yo desde mi punto de vista, es más que felicitarte por por este libro. Bueno, lo he comenzado a leer, sinceramente no lo he terminado, pero realmente rescato eso. Yo digo, y desde el comienzo del libro, porque como te digo, no lo terminé a leer, pero desde el comienzo del libro, veo que le hablas a alguien. Yo digo, debe ser una experiencia propia, porque le habla a alguien. Claro, eso es en segunda persona. Yo lo tenía escrito, yo no manejo computadora, manejo solamente WhatsApp, Facebook, pero a través del celular. Computadora no, soy cero. Yo a eso, y a una primera publicación que hice antes, esta es mi segunda publicación, una primera publicación que hice en el 2010, cuando terminé mi tercera internación, hice una publicación de versos y rimas, versos con rima, poesía y prosa. Todo eso que yo hago fue escrito a mano en papel y corregido y pasado todo a mano y con papel. Después una sobrina me lo pasa, me lo da en un pendrive, yo lo llevo al editor, él le da forma y lo imprime, ¿cierto? Ahora, cuando hice esto que estaba escrito ya y le faltaba al final, cuento cómo se me ocurre el final, porque lo tenía escrito sin final y sin título, lo tenía escrito en papel. Y agarré un párrafo y lo escribí en primera y en segunda persona y se lo hice leer a las dos hijas mayores mías, mis dos hijas más grandes. Yo tengo 5 hijos. Se lo hice leer a esas hijas mayores, a las dos, y les pregunté, ¿cómo les gusta más? Y los dos me dijeron, así papi, porque nos parece que nos pasa a nosotros. El que lo lee siente como que le está pasando a él, como que yo le cuento algo que le pasó a él. Claro, no que le pasó a mí. Sí, totalmente. Y además es una rareza literaria porque no hay libros escritos en segunda persona. Eso es una rareza también. Claro. De paso lo hice raro. Carlos, preguntarte, bueno, das una reseña de por qué llegas a esa primera internación, ¿no? Y bueno, también, bueno, hacer referencia a una situación particular que digo, debe ser todo verídico, ¿no? En este caso, cuando tus patrones junto a tu mujer te llevan hacia... Alvear la Oliva. Exactamente, y después posteriormente, bueno, trasladado a Córdoba. Digo, ¿cómo fue contar y reencontrarte con todo eso? Y yo recordaba todo hasta que me dormí en el asiento trasero de la camioneta de mis ex patrones. Yo lo recuerdo todo. Y después me cuentan que entré caminando en Córdoba a la clínica, que hablé, que pedí ir al baño, pero yo de eso no recuerdo nada. Me despierto a la noche. Y vuelvo a contar en el libro lo que siento a la noche. Digamos, me vienen a ver, me ofrecen cena, yo digo que sí, que voy, ya voy, y después me vuelvo y me quedo a comer ahí. Todavía estaba muy acelerado, muy ansioso. Así que recién al otro día empiezo a hacer un poco de vida social. Esa noche no lo hice porque vi solamente a la mucama, ni siquiera a la enfermera. Y bueno, después de ya la tercera internación, he vuelto a ir a la clínica y he estado en los mismos lugares y sí, a mí me dan recuerdos tiernos, más allá de que lo que pasé no fue tierno. Y además de estas 3 internaciones tengo 2 más, tengo la cuarta y la quinta en el Vidal Aval, en Oliva, después de no tener más la obra social y ni la obra social misma por el seguro de desempleo. Tuve la cuarta y la quinta, que son peores que la primera, la segunda y la tercera, pero ya está, ya hablé del tema, no puedo volver a contar lo mismo. Claro, totalmente. Y bueno, una experiencia que ya, por ejemplo, lo que decimos de rareza del texto, de que un paciente lo escriba, resulta que sobre este tema de lo que pasa en los pacientes psiquiátricos, los libros que hay escritos, que no son pocos, son varios, son escritos por psiquiatras o por psicólogos que al final de su carrera extraen de sus historias clínicas las que más le llamó la atención, las que más llamaron la atención, las más llamativas, justamente las más raras, extraen las historias clínicas y hacen un resumen de sus historias clínicas de los casos atendidos. Pero como dice mi psicólogo personal, Rubén Roata, que lo nombro ahí a Rubén, yo soy un paciente discente, eso lo hace distinto. Todo lo que normalmente está escrito por profesionales está escrito en este caso por un paciente que decide contar, que decide recordar y que además recuerda cosas que los médicos decían que no iba a recordar. Claro. Por ejemplo, en la parte del libro yo cuento en un momento que se me sale a quedar internado en Córdoba, en la segunda internación, me desnudo, corro a todos los otros pacientes de la habitación, en la habitación para 5, así me sacan los bomberos me sacan de la habitación, me llevan a la sala de contención,
me inyectan para que me duerma, me ponen un chaleco de fuerza y me atan y me dejan atado y con pañales para que duerma hasta el otro día. Claro. Y yo no me dormí hasta casi el amanecer, porque hice force hasta que me desaté. Me saqué el chaleco, me saqué el pañal, lo llevé a un rincón, oriné, después me acosté y me tapé con el chaleco de fuerza. Es decir, esas cosas, todos los médicos del lugar decían que yo me iba a dormir, que yo con esa dosis de droga inyectada, claro, encima, tenía que dormir, cuerpo, sí o sí, claro, tenía que dormir. Encima, venía de una hepatitis, tenía una hepatitis medicamentosa, un cambio de un medicamento, me dio hepatitis, bajé 10 kilos, entré a la internación con 10 kilos menos, así tenía que tener mucho menos fuerza, pero la cabeza se maneja, así el cerebro es el que maneja, y cuando está pasado de vuelta, no hay forma de bajarlo. Claro. Y bueno, y eso lo cuento ahí, y esa parte a muchos le pareció muy fuerte, pero pasó, ¿qué va a hacer? Pasó. Sí. Carlos, consultarte acerca del momento en que decidiste contarlo, ¿sí? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Imagino que habrás tenido algunas charlas con tu familia, contándoles que habías decidido dar tu testimonio. Contanos acerca de eso. No, yo hice, si la salida de cadena, la primera es porque justamente me puse a escribir, uh-huh. Porque empecé a escribir con intención de escribir un libro. Uh-huh. Con la ansiedad de escribir, cuando me empezó a salir las rimas, estuve 7 días sin dormir. Bueno, después seguí escribiendo internado, en la segunda internación seguí escribiendo, en la tercera internación seguí escribiendo. Y esa primera publicación tenía publicidad. Acá tiene agradecimientos al final de la empresa y el domicilio o el teléfono, nada más, un renglón por empresa. Sí. Esa otra primera publicación tenía impresas publicidades tipo revista, uh-huh. En 3 tamaños con 3 precios. Yo entre internación salgo, pues soy bastante conocido porque tengo unos orígenes en radio de varios años, de los años 90, de radio en estudios y de radio en móvil. En móvil, ajá, mira vos. En móvil, y antes de eso, bueno, soy muy callejero, siempre he tenido trabajo relacionado con la calle, cobranza de factura. Por ende, digamos, claro, te conocen todos. Era un cativo actualmente, ¿no? Claro, sí, claro. Reparto de tasa de servicio de la propiedad casa por casa, claro, únicamente. Sí. Yo así que conozco calle por calle, número por número, todo. Entonces, eso me hace conocido con todos los comerciantes. Desde el tiempo de la radio, los veo ahora, les ofrezco la publicidad, casi todos me dijeron que sí. Hago esa primera publicación, y esa primera publicación, como me habrá ido de bien, que en el momento de editarla, le gané. Claro. Gasté la mitad de lo que recaudé, salí a venderla, estuve un año vendiéndola, hice 1.500 unidades, sí. Y las vendí a las 1.500 en un cativo. Y de este libro hice 2.000 unidades, y ya después me dejé de vender porque ya estaba con otros trabajos, pero vendí al día de hoy en un cativo 1.100. Así que un poco porque soy conocido, y otro poco porque le despierta curiosidad el hecho de querer saber qué cuenta un paciente. Claro, lo que te preguntaba particularmente es justamente el momento en que empezás a escribir este libro. Claro, ¿sí? Cuando termino la tercera internación, ahí empecé a escribirlo. Bien. Diciendo lo voy a publicar, y lo escribí y lo completé en menos de un mes, lo dejé y lo empecé a resumir. Pero no se me ocurrió el título, ni el título ni el final, así que estuve como 2 años para editarlo. Cuando se me ocurrió el final, salí otra vez a buscar publicidad y a publicarlo. Lo vas a presentar en nuestra ciudad, Carlos. Lo voy a presentar mañana a las 19:30, aquí cerquita, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en el Parlamento de los Niños. Es un lugar en donde habitualmente se hacen presentaciones de libros, en donde la gente interesada en la literatura acude al Centro Cultural, y un espacio muy lindo, ¿no? Sí, yo estuve hace menos de un mes en la presentación de Azul Rayando la Península de Lola Massetti. De Lola Massetti, exactamente. Preguntarte acerca de si ya habías tenido respuesta de los villamarienses antes con tu anterior publicación o con esta, o si es la primera vez que vas a exponerlo frente a la ciudad. No, a presentarlo. Hay villamarienses que por ser amigos míos lo tienen. Lo tienen. Pero si yo tengo muy pocos parientes, pero tengo algunos parientes aquí que lo tienen. Sí. Tengo sobrinos de allá de Catillo y de Nueva Tinger, primos estudiando acá en la universidad, también lo tienen, lo conocen, pero al público en sí no, esta es la primera vez que vengo a presentarlo. ¿Por qué tendría que leer tu libro la gente, Carlos?
Porque mi libro cuenta una cosa que justamente que habitualmente nadie cuenta, que se siente del lado del paciente. Porque del otro lado te lo cuenta cualquiera y bueno, no pueden contar mucho durante la vida del paciente porque es parte del secreto profesional. Pero yo decido contar una visión, la visión interna desde el mismo paciente y contar qué se siente justamente qué se siente, porque casi nadie lo cuenta, porque casi nadie lo dice y porque es bueno conocer que aún atrás de todas las interacciones, todo el encierro, de todo el silencio, también hay seres humanos que viven, que sienten y que piensan. Eso es, sinceramente, Carlos, para felicitarte, para resaltarlo. Realmente sos un valiente, ¿sí? En ese sentido, y seguramente en muchos otros sentidos, ¿no? Porque una persona que se anima a hacer esto con su historia, consigo mismo, con un momento, imagino, fuerte para vos, para tu familia también, con todo tu entorno, ¿sí? Por la preocupación que conlleva una internación de este tipo, de tipo psiquiátrica, es realmente más que valorable. Es para felicitarte, y bueno, yo aprovecho este espacio para felicitarte y decirte que realmente sos un valiente de la vida, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Muchas veces, mucha gente, imagino que nunca en su vida se va a animar a contar quizás el 10% de sus miserias o de lo malo que vivió. Y vos, sin embargo, te animás a trasladarlo a la literatura, te animás a que la gente pueda acceder tranquilamente. Y dejando un muy lindo mensaje al final. Dice, vos lograste salir y esperás, sin pretensiones de ser un ejemplo, que tu relato sirva para ayudar a muchos otros pacientes psiquiátricos bipolares como vos. Depresivos crónicos, esquizofrénicos, con ataques de pánicos, picos de estrés, etc. También para tanta gente que sin llegar a la consulta psiquiátrica se ve a diario abrumada por los problemas de todo tipo. Fuerza que siempre se puede salir adelante. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias. Y los espero, los que estén interesados en escuchar algo de esto. Gracias por mañana a las haber venido. 19:30.